Hola, hola, bendiciones. Dios guarde tu vida, Dios bendiga tu nación, bendiga tus gobernantes. En estos días que son tan difíciles, es necesario que nuestros gobernantes sean dirigidos por la mano de Dios y que estemos atentos a cumplir lo que dice la palabra, que estemos orando por aquellos que están en eminencia, los que están gobernando, que puedan tener esa dirección de Dios para que las cosas salgan bien. Y aunque a veces las cosas se ven muy oscuras, muy opacas, pero el pueblo de Dios se le ha llamado a estar orando y tal vez no tanto a estar murmurando y criticando de lo que se da o no se da, sino que nosotros hemos sido llamados para que estemos orando por nuestras naciones, por nuestros hermanos de patria, por nuestros hermanos en la fe, y que estemos orando por todos ellos para que de un momento, en el momento de Dios, puedan recibir ese toque y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a estar hablando de estas cosas que a veces vemos y no vemos, que oímos y no escuchamos. Y esto es un propósito de Dios para la vida del ser humano. Siempre se ha dicho por ahí, Dios es amor, y yo creo que Dios es amor porque yo soy testigo de ese amor, pero también tenemos a un Dios que no es amigo de andar alcahueteando el pecado, y que tampoco es un Dios del cual yo puedo burlarme, porque en algún momento Dios habla ahí en la palabra de Dios, que en algún momento Él quitó todo respaldo a algunos hombres, aún al pueblo mismo de Israel, cuando endurecieron sus corazones. Y hoy estamos en las situaciones en el hombre, como que se ve un ejemplo, se vuelve a ver otro ejemplo, y como que el ser humano estamos dados a ver y no entender, a escuchar y no comprender. Si usted ve el relato de los escritos en la palabra de Dios, el hombre estamos expuestos a caer una vez y caer otra y otra. Y a veces nosotros mismos decimos, pero ¿cómo puede ser que el pueblo, teniendo la bendición, teniendo los milagros, de una forma u otra Dios se manifiesta y el hombre se rebela contra Dios? Hoy los tiempos son iguales. En algún momento nos hemos rebelado contra Dios. En algún momento no hemos entendido el plan de Dios y nos hemos quizá enojado con Dios, o quizá le hemos hecho un reclamo a Dios de una forma irreverente, una forma irrespetuosa. Pero nosotros, los seres humanos, somos muy dados a movernos de esa forma. Hoy quiero hablar de esto precisamente, de que a nosotros se nos habla y no entendemos. Miramos las cosas y como que no las vimos. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el verso 8, dice: entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, ve y di a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, y miren bien, pero no comprendan. Si usted va a este capítulo, a este libro, va a entender y va a comprender, tendrías que irlo a estudiar, de que es un pueblo que endureció el corazón, es un pueblo que se rebeló contra Dios. Ahora Dios sigue siendo Dios y no deja de cumplir su propósito para bendición del ser humano. Él envía a un profeta y al profeta le dice que ellos van a escuchar, pero no van a entender, y van a mirar, pero no van a poder ver, o sea, no van a comprender. Es una forma
un poco difícil para el profeta, no sé, algo incómodo, porque uno siempre en estos momentos, yo estoy aquí frente a usted pensando o creyendo que quizá pueda comprender algo de lo que yo estoy exponiendo. Pero para este profeta ya iba avisado, iba entendido de que no iban a comprender a causa de la dureza del corazón, a causa de que se nubla la vista y el entendimiento se entenebrece, entonces no se puede entender el mensaje de Dios. Vamos a ir a un pasaje ahí en el Nuevo Testamento donde encontramos algo muy similar, y es en el libro de Mateo, donde se habla de estas parábolas, donde habla del sembrador. En el capítulo 13 de Mateo, en el verso 11, dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. Se está refiriendo aquí el Señor a esta clase de personas que hablamos antes, que endurecen el corazón y entonces como que se nubla la vista, se ciega el entendimiento y no entienden el mensaje de vida, el mensaje de salvación. A los que escuchen mis enseñanzas, en el verso 12, a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Aquí podemos ver en esta mitad de este versículo, podemos entender aquello cuando el Señor nos dice que Él envía al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. O sea, nos da el conocimiento, nos da la abundancia de ese conocimiento a través del Espíritu Santo. Pero para eso hay que tomar una decisión y recibir, aceptar esa guianza del Espíritu Santo para poder ser enseñado, para poder ser dirigido, para alcanzar ese conocimiento y tener abundancia de ese conocimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es algo doloroso, algo muy triste, porque nosotros hemos visto a través del tiempo de cómo personas que comenzaron bien en el Evangelio, personas que en algún momento estuvieron en algún lugar sirviéndole al Señor, hoy se los encuentra uno y lamentablemente hablan de esta forma cruel y dicen Dios no existe. O sea, entonces, si Dios no existe, ¿qué fue lo que hizo antes? ¿Qué fue lo que profesó antes? Se cegó, se desvió, se fue por otras enseñanzas, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, se fue por otras cosas y hoy están negando a Dios. Entonces su entendimiento fue cegado, su razonamiento fue endurecido a causa de la dureza del corazón. Porque no sé, en este tiempo a mí me pueden pasar muchas cosas y puedo sufrir quizá muchas aflicciones como las he pasado en algún momento. Y yo por eso no voy a decir y no voy a pensar que Dios deja de existir o que Dios no existe, sino que en medio de esa aflicción más bien uno busca el abrigo y esa esperanza de poder tener esa dirección de Dios. Ahora en el verso 13 dice: por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Vuelvo e insisto, cuando usted no entiende, cuando usted mira y no ve, cuando usted está ahí en un punto muerto, es porque algo falta en el corazón, porque algo falta en su interior. Porque aquí podríamos estar hablando de que Jesús estaba hablando de una cosa o hablando de otra. Pues sí, pero hoy estamos hablando de esta. Que si yo hoy no escucho y hoy no entiendo
la verdad central de Dios, es porque algo no está funcionando espiritualmente dentro de mí, porque nosotros, dice la palabra, que hemos de entender la palabra por el Espíritu, pero también dice la palabra que los que no tienen al Espíritu no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Esto no es un trabalenguas, es una verdad central que se da en el ámbito del pueblo de Dios. Si yo tengo al Espíritu Santo, entiendo lo que Dios dice. Si no tengo al Espíritu Santo, no lo entiendo. Por ahí muchos se cierran y dicen la Biblia no se puede leer porque es para determinada persona, y aún hay gente que piensa que si leen la Biblia van a enloquecer. Pues eso es una forma de las que usa el enemigo para bloquear el conocimiento que es necesario que tengamos. En el verso 14 dice: de esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Eso fue lo que leímos antes. El verso 15 dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, ni sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Ahora, cuando se dice esto, dice, sus oídos están sin ningún conocimiento, sus ojos también sin ningún conocimiento, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Ahora, volvamos, y quizás esto es repetitivo. ¿Por qué habla de su corazón? Porque su corazón es duro, porque su corazón quiere tener amistad con Dios y amistad con el mundo. Y cuando las personas se quieren mover de esta forma, Dios va a traer un entorpecimiento en el oído y va a traer un entorpecimiento en su vista misma. Y entonces van a oír cualquier fábula, van a mirar cualquier fábula, y eso es lo que van a creer, y sobre eso se van a regir mientras estén en esta tierra. Porque tenemos que dar lugar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a entender lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios yo no la puedo entender a través de filosofías, no la puedo entender a través del conocimiento natural del hombre. La palabra fue escrita y fue revelada por el Espíritu Santo, y solamente a través del Espíritu Santo puedo entender y comprender lo que la palabra dice para mi corazón, para salvación de mi vida. Entonces yo no puedo echar mano a... Hay gente que se dedica a estudiar, son en estos momentos eruditos en la palabra, que tienen grandes conocimientos, pero eso no nos indica que están siendo guiados por el Espíritu Santo. He visto y he escuchado de teólogos decir muchas cosas que si usted las lleva a la realidad y lo lleva a lo que dice la palabra y se somete a lo que el Espíritu Santo dice, estos teólogos están hablando cosas que no están conforme al corazón de Dios. Así es que no porque mucho estudie la palabra, no porque mucho estudie determinadas filosofías, tengo el conocimiento para poder comprender la realidad de lo que el Espíritu quiere transmitir. El verso 17, les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y se está refiriendo a este tiempo, se está refiriendo a nosotros, porque nosotros vimos, nosotros en este caso, quien está escribiendo fue uno de los que vio al Señor Jesús, fue uno de los que escuchó la palabra viva repercutir ahí en su oído, fue uno de los que logró ver los milagros que el Señor hizo. Y para nosotros nos dejan el ejemplo
y la enseñanza a seguir por medio del Espíritu Santo. Pero estos hombres hablaron de las cosas santas y anhelaron ver lo que vemos, anhelaron estar en el lugar en el que hoy estamos nosotros, pero ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su momento. Las semillas, en el verso 19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y aquí tenemos que ponernos en este tiempo muy vivos, porque dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. Y hay mucha gente que le gusta. Y muy lindo, qué bueno. Quiero contarles algo. Hace mucho tiempo hablaba con una persona que estaba en un determinado lugar en donde las prácticas no eran como muy dirigidas por Dios, sino que habían ciertas anomalías. Estoy hablando de un determinado líder en determinado lugar. Y esta persona nos decía, sí, yo entiendo, él tiene esas prácticas, él hace esas cosas que no son debidas, que no son justas, conforme a lo que dice la palabra, pero miren cómo me gusta oírlo. Entonces aquí hay una dificultad muy seria, no ha entendido, está con que le hablen bonito al oído, estoy bien, aunque esté metida en un lugar donde se están practicando cosas que son indebidas, donde son cosas que no son de agrado para Dios. Entonces viene el enemigo y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces una persona con un pensamiento así, con un entender así, va y viene y nunca tiene nada. Es como dice por allá el profeta, es como echar el salario en saco roto. Va y viene y no alcanza a tener nada, no alcanza a mantener nada para provisión y mantenerse en una relación sana. En el verso 20 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. En el 21, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Es fácil, esto se da en todo tiempo, lo he visto desde que yo nací, desde mi juventud, porque puedo decirles que desde mi juventud, desde la edad de 19 años, he visto a gente de moverse en esta situación, que entran a determinado lugar, reciben la palabra, pero no hay profundidad, no hay un sometimiento, y pronto caen, o pronto se desvían, pronto se salen, y algunos ya no están, y algunos se mantienen, como dije antes, van y vienen, y no mantienen esa firmeza dentro de su corazón. En el verso 22, esto es algo quizá para este presente que estamos viviendo. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y lo digo porque este tiempo es un tiempo de preocupaciones, de estrés. Corre el patrón, corre el empleado, corre el que hace la limpieza, todo el mundo corre porque todo precisa, porque todo hay que hacerlo, y es una revolución en la vida del ser humano. El gobierno demanda impuestos, el patrón demanda que se trabaje más para poder, etcétera. Esto es una cadena.
de lo que el Señor trata de librarnos, Nosotros tenemos que echar mano a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros no debemos de estar preocupados por nada, que no debemos de preocuparnos por nada, sino hacer las cosas. Yo puedo hablarles son tiempos diferentes, yo entiendo, pero hay momentos en los que debemos de sentarnos y pensar y analizar. El que mi patrón esté estresado y le precise algo, él no puede contagiarme de eso. Quizá yo puedo ir y tratar de aligerar el asunto, pero no puedo cargarme de la presión que él está manejando, porque eso no sería de Dios. Ahora quiero hablarles de lo que les dije antes. Por ejemplo, mi abuelo tenía su finca cafetalera, y yo nunca vi a mi abuelo estresado. Los abuelos tenían todo el tiempo así bien canalizado lo que había que hacer en un tiempo, lo que había que hacer en el otro. Se levantaban tipo 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la mañana ya estaban en el surco, 12 del día ya terminaban sus labores y tenían una tarde para alistar leña para la casa, cosas mínimas. Y yo nunca vi un estrés así, vi un estrés así en la vida de mi abuelo. Nosotros compartimos algunos años con mi abuelo paterno y no se daba eso, pero hoy sí lo tenemos, y este verso nos dice, ahí en la mitad del verso 22, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Entonces, si yo estoy indeterminado, si yo digo estar en Dios, si yo digo estar escuchando la palabra, si yo digo estar viendo a Dios y no se da ningún fruto, revisemos a ver si las preocupaciones o el afán a las riquezas, no sé, algo puede estar afectando, y muchas otras cosas más. Yo estoy tratando esto así como un punto específico, pero usted puede desarrollar ahí en su lugar en que está, para ver qué puede estar afectando que no se lleva fruto. El verso 23 dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pero lo que dice la palabra aquí dice, los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30. O sea, esos son los que van a producir, los que entienden. Entonces, salgámonos de esta burbuja de preocupaciones, de esta burbuja de que a mí me gusta mucho, de que yo quiero estar en determinado lugar, y sentémonos a pedir dirección del Espíritu Santo para poder entender la realidad de la palabra de Dios, para poder entender la realidad del mensaje de Dios, porque hay mensajes que no son para el gusto del oído. Hay mensajes que quizás salen de esta boca que no son de mucho agrado para el oído y no son lo que se quisiera oír, pero es lo que se debe de hablar. Es lo que se debe de hablar. Entonces, analicemos qué es lo que llevamos por dentro, qué es lo que queremos en realidad. ¿Queremos ser salvos o queremos tener una vida sin disfrute, sin deleite de lo que Dios ha provisto para nosotros? En Efesios 4, verso 17 dice, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia
que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregan a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero ustedes o nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros no hemos aprendido a movernos así. Nosotros hemos aprendido de otra forma, a ser mansos, a ser sencillos, a que haya un cambio de aquí hacia afuera, porque el Espíritu Santo eso es lo que produce, y que nuestros corazones sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo te dejo esta palabra ahí, yo te regalo esta palabra para que tú la medites, para que tú estés pensando qué tipo de persona soy yo en este momento. Si puedo ver con los ojos, puedo entender con estos oídos, y quiero quizá para terminar decirles esto. Nosotros somos muy dados a veces, nos esparcimos tanto. En algún momento mi esposa me ha dicho, búsqueme algo ahí en la despensa, determinada cosa. Yo llego y abro y me quedo viendo en la despensa y me quedo viendo, y llega mi esposa y me dice, ¿no lo has visto? ¿No? Y lo coge y lo tenía yo ahí al frente. Entonces a veces tenemos la palabra y nos está hablando el Señor y nos están dando, pero nuestra mente está esparcida, está en otro lugar. Quizá yo estoy buscando, cuando mi esposa me manda a buscar algo, quizá yo estoy buscando algo de un color y es de otro. Entonces yo estoy fijo aquí en mi mente que tiene que ser de ese color, y cuando llega mi esposa y lo veo de frente, a mí no me da vergüenza, a mí me da risa de ver que lo tenía ahí al frente, porque es algo natural y no pude verlo. Pues así nos pasa cuando nuestros corazones y nuestras mentes están endurecidas a lo que es del Espíritu Santo. Entonces ahí les dejo eso, y que Dios me los bendiga, que Dios guarde su vida, y que puedas disfrutar en estos días que ya comienza a haber un cambio en el ambiente, en la sensibilidad incluso de las personas, que puedas disfrutar y que estés muy bien. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.